Muy buenas noches, compañeros. Sean todos bienvenidos a esta nuestra semana de unidad con motivo de nuestro 8º aniversario. El día de hoy iniciamos nuestro ciclo de 7 días con el tema la pereza y tengo el servicio de coordinar esta reunión. Sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a colocarnos en disposición con un minuto de silencio dedicado a la oración y meditación personal, según cada uno así lo decida. Un minuto a partir de ahora. Nuestro enunciado dice que en Fe que Obra somos un grupo de personas que compartimos entre nosotros el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales o emocionales que nos afectan. Nos reunimos los 365 días del año a través de WhatsApp para poner en práctica las herramientas que nos ofrecen los 36 principios espirituales que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para servicio mundial, lo cual nos permite establecer puentes de comprensión entre nosotros y enriquecer el camino hacia el despertar espiritual, producto de la aplicación de estos principios en nuestras vidas. Esta junta tendrá una duración de 90 minutos. La misma está siendo grabada y luego se colocará en un sitio web donde podrá ser reproducida nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Paula, quien nos comparte el tema la pereza. Antes de iniciar, conviene recordar que el tiempo de exposición es de 45 minutos para desarrollar el tema. Paula, en el minuto 45 tocaré la campana y todavía tendrás 5 minutos más para redondear tus ideas. Y posteriormente se abrirá el espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las podrán hacer por escrito o por el micrófono. Adelante, Paula, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, pues mi nombre es Paula, soy enferma emocional. Y pues antes que nada quiero agradecer a mi poder superior por permitirme estar aquí, también al comité organizador y a todos los compañeros de Grupo Fe que Obra por regalarme esta participación. Y también quiero felicitar a nuestro Grupo Fe que Obra por su 8º aniversario. Muchas felicidades y espero que sean muchos años más, ya que este grupo para mí ha significado un apoyo importante en mi proceso de recuperación. En este grupo virtual, un grupo de bolsillo le llamo yo, porque pues solo basta tomar el teléfono, tener internet o datos y puedo tener ahí la recuperación. Gracias infinitas y nuevamente muchas felicidades. Me siento muy emocionada de compartir este tema. Y bueno, pues el tema que me regalan el día de hoy pues es el tema de la pereza. Y bueno, pues ya me quedé pensando que tengo que trabajar, que me quiere regalar mi poder superior, y me di a la tarea de buscar qué es la pereza, y pues me dice que es la falta de ganas de trabajar o hacer cosas, es debilidad o lentitud en el movimiento. También se considera un vicio o un defecto de carácter. En la doctrina cristiana lo llaman uno de los pecados capitales que aleja al ser humano del favor de Dios.
Y bueno, pues la pereza está ligada a la falta de motivación, tener poca claridad de los objetivos o a la inexistencia de los resultados. Se considera un obstáculo para la felicidad. Y bueno, pues yo me fui al programa y de los 12 pasos y encontré que pues en el sexto y en el séptimo me habla de los defectos de carácter. Pero bueno, para llegar al paso 6 pues hay que empezar por el primero. Y cómo identificar la pereza en mi persona. Y bueno, pues en el primer paso pues me dice que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Y bueno, pues bastó ver a mi alrededor y ver el caos que había de desórdenes en cuanto a los quehaceres básicos del hogar, en esa área, en lo económico también, los retrasos de los pagos, conflictos interpersonales, etcétera, etcétera. Y todo ello pues es la ingobernabilidad de la vida, ¿no? Que yo llevaba el caos, estando en la queja, evadiendo, negando, responsabilizando a otras personas, ¿no? Entonces este paso, y para poder identificar el tema de la pereza, tuve que ser honesta, que es a lo que me invita el primer paso, a la honestidad y a reconocer mis incapacidades y que soy impotente. Y bueno, pues ese primer paso me ayudó a eso. De hecho, se me dijo, solo quítale impotente ante el alcohol, ponle impotente ante el defecto o lo que tú quieras trabajar. Y en este caso, pues yo coloqué la pereza, la falta de voluntad, la falta de habilidad para tener el dominio de las destrezas, de poder tener una vida más funcional para mí. Y de ahí pues al segundo paso, el segundo paso me dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Este paso pues me invita a la esperanza de que hay una solución, porque este defecto de la pereza pues me lleva a la desesperanza, al desgano, a la depresión, la emoción pues la tristeza. Y que mis juicios pues no son sanos, que la forma en que yo estaba llevando mi vida pues no era lo más apropiado en cuanto a mis alteraciones emocionales, y la pereza de cuestionar y gestionar las emociones que me invadían de manera impulsiva, de manera dominante, y que yo pues lo evadía, pero no me resolvía esa parte, seguía el conflicto. Y entonces ver que hay esa esperanza, esa solución, ese poder superior, para mí ese fue el punto clave, encontrar verlos en su momento como una herramienta, porque la fe no me alcanzaba para yo tener un concepto que fuera funcional para mí de un poder superior. La religiosidad para mí no me alcanzaba esa fe que yo tenía, esas devociones, esos rituales religiosos, por nombrarlos de alguna manera, pues no me daban para más. Había esa baja autoestima, había esa disfunción en los juicios insanos, caer en la santurronería, caer en la mojigatería, en la victimización y andar evadiendo, no poder asumir ni afrontar la realidad de mi vida. Y de ahí pues al tercer paso, el tercer paso me dice que resolvimos o decidimos confiar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior como nosotros lo concebimos. Y esa parte me agradó bastante porque me dejó en plena libertad del Dios de mi entendimiento, que hoy por hoy para mí ese Dios es el Dios de los 12 pasos, porque ese Dios es un Dios de amor, de perdón,
de libertad, de compasión. No es el Dios, el concepto del Dios que yo tenía, de un Dios que me castigaba, un Dios incluso postrado en una imagen. Todo ello pues no me daba para más. Entonces ese defecto de la pereza pues se escondía, la enfermedad se defendía, yo todo lo justificaba, me sentía doña perfecta, me sentía doña buena, creía que yo tenía la razón, y todo ello me hacía evadir mi propia realidad. Entonces este tercer paso me lleva a la fe. En el primer paso encuentro que yo no puedo, cuando me derroto y acepto mi vida ingobernable y mis incapacidades. En el segundo paso reconozco que hay alguien que sí puede, que es ese poder superior. Y en este tercer paso me ayuda a desprenderme cuando yo le entrego mi vida y mi voluntad a ese poder superior de mi entendimiento. Entonces son los cimientos del programa para poder yo trabajar con los defectos de carácter. Y bueno, ya paso al cuarto paso, y ahí es donde empiezo yo a hacer un minucioso inventario moral de mi vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Para eso pues requiere valor, requiere coraje, pero ya los tres primeros pasos pues ya me dotaron de esa fortaleza interna, me dan el poder superior, me dan la oración de la serenidad, me dan algunos lemas. Entonces eso pues ya me ayuda para yo poder tener una base y poder enfrentar mis heridas, ¿no? Y poder verme cómo está Paula. Este cuarto paso pues me habla de reunir ese coraje para poder realizar ese labor, ese paso, esa escritura de mi vida. Y ahí es donde encuentro los defectos de carácter. Cuando yo empiezo a inventariar mi vida, desde que tengo el uso de la razón, qué recuerdo en las distintas etapas de mi vida, las experiencias, cómo crecí, qué fue lo que pasó. Pero este cuarto paso pues nada más me invita a inventariar qué es lo que yo tengo ahí, ¿no? Y empiezo a encontrar las emociones, la tristeza, el miedo, el dolor que por mucho tiempo pues había evadido, esa falta de claridad mental, esa falta de criterio propio, empezar a ver todo eso, duelos no procesados, mucha frustración, culpa, depresión, ansiedad, mucha enfermedad, mucha distorsión de los roles. En mi rol como familiar de alcohólico abstemio, pues no veía rastros, ¿no? Porque pues el vivenciar ese tipo de experiencias, ese tipo de comportamientos patológicos, pues no había rastros de la enfermedad. Yo creía que pues era de lo más normal, y fue lo peor que me pudo pasar, normalizar algo que no era normal, perder el parámetro, perderme a mí misma, perder la fe y no tener esa claridad ni objetivos, o sea, nada. ¿A qué voy a hablar de un proyecto de vida? Pues no había nada de eso. Y pues yo decía que era muy trabajadora, porque a mí esos eran los adjetivos calificativos que se usaban, que me decían que era joven y que era trabajadora, y yo sobre eso, ¿no? Era como yo me comportaba, pero verdaderamente cómo me sentía, verdaderamente cómo vivía. Había esa pereza emocional, esa pereza existencial, esa pereza de todo, mental incluso, aunque yo decía, no, pues es que yo soy muy inteligente, ¿no? Pero en ese cuarto paso pues fue muy revelador, también en la forma que yo llegué pues de una manera muy inconsciente, ¿no? Bendita inconsciencia, porque pues a veces no saber, pues es el pecado más grande, la ignorancia, ¿no? De ser víctima voluntaria, digo yo ahora, ¿no? El ser muy permisiva, no tener la capacidad
de tener un criterio propio y poner límites y trabajar en mi beneficio, trabajar para mí, emocionalmente hablando. Y bueno, pues ya de ahí me fui al quinto paso, y el quinto paso me dice que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. Y ahí pues fue una confrontación cara a cara. Este paso me habla de integrar, de la integridad, de integrarme con mi poder superior, conmigo misma y con otro ser humano, al romper toda esa vergüenza que yo sentía por cosas que yo había cometido en su momento, mucha distorsión, e insisto, en los roles familiares de un hogar alcohólico, en mi hogar de crianza, pues donde la hermana fungía responsabilidades de la mamá, el hermano pues daba órdenes, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí pues ese abuso infantil en la imposición de autoridad de los quehaceres de una ama de casa, en lo cual pues no había guía, no había acompañamiento, y pues ahí estaban las heridas del alma, ¿no? La exigencia, exigiendo el perfeccionismo, la negación de mi mamá, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Y toda esa parte pues yo resentirla, y ahí se empieza a deformar, a distorsionar pues las emociones, los miedos, el autoestima baja, por supuesto, y querer yo salir adelante, pero los recursos internos que yo tenía pues no me eran suficientes, ¿no? El ir reconociendo toda esa parte de la afectación, pues no fue muy grato, pero sí fue muy gratificante, porque fue una libertad que yo experimenté en ese quinto paso. Fue el empezar a conocerme, el empezar a aceptarme, el empezar a ver cómo estaba Paula, voltear a verme, porque esa enfermedad del alcoholismo, si por la gracia del poder superior no llegué a ser adicta al alcohol ni a otras sustancias, pues sí traía esos desórdenes en carencias, ¿no? Vacíos existenciales, y querer adaptarme, buscar ese afecto, esa protección, esa seguridad, esa orientación en cualquier persona que estuviera a mi alrededor, y de igual manera andarme refugiando, e incluso en un grupo. Y toda esa parte pues no era grato. Pero cuando empiezan a hablarme de defectos de carácter, de emociones, todo ello pues a mí fue como si me hablaran en otro idioma, y yo decía, pues si yo no soy perezosa, yo trabajo todo el tiempo, me mantengo ocupada, es más, yo me canso. Pero había varias formas de pereza, de la pereza física, la pereza mental, emocional, la pereza espiritual, y yo dije, pues ¿a poco existe todo eso? ¿Cómo va a ser, no? A mí me parecía que me hablaban otro idioma. Era yo una analfabeta emocional, lo tuve que reconocer. Entonces así ir integrando toda esa parte, ir reuniendo el coraje para ir integrando esas experiencias que había yo vivido, ir trabajando esos duelos que yo evadía, porque pues era pereza emocional de vivenciar ese duelo. Era mejor evadir, era negar y autoengañarme, vivir en el autoengaño también. Y bueno, pues el sexto paso me dice que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Y de la pereza pues es un defecto. Entonces aquí este paso me habla de la voluntad, la buena voluntad, no la fuerza de voluntad, porque a mí la fuerza de la voluntad no me alcanza, nunca me alcanzó. Es la buena voluntad, la disposición, y dice enteramente dispuestos. Entonces aquí nada más lo que yo percibo es que el poder superior está obrando en mí cuando yo me dispongo a trabajar esto y dejarlo en sus manos, y
asumir la responsabilidad nada más de la parte que a mí me corresponde, tener la buena voluntad y la disposición. Y luego el paso 7 me dice que humildemente le pedimos a nuestro poder superior que me libere de estos defectos de carácter. Y este paso pues me habla de la humildad, y pues palabra muy mal entendida, porque yo y lo digo a título personal, yo pensaba que una persona humilde era una persona de bajos recursos, o una persona de escasa preparación académica, cosas así, y pues todo distorsionado, ¿no? Cuando yo me vengo a dar cuenta que pues la humildad es otra cosa, es verme como soy y comprender que puedo ser mejor persona y ver a mis semejantes de como el poder superior los ve, ¿no? Con amor, con comprensión, sin juzgarlos, sin enjuiciarlos, porque antes pues ese era mi mecanismo de defensa, el evadir las responsabilidades propias para querer resolver las vidas de otras personas, lo cual pues era frustrante para mí, y al tiempo y con el cuarto paso pues me vine a dar cuenta que todas esas formas de evasión pues era el control que yo quería ejercer para tener un poco de autoestima, un poco de bienestar y fugarme, por supuesto. Entonces la humildad que este paso 7 me habla de pedirle a mi poder superior. Y pues todo esto han sido herramientas muy útiles que el programa me va dando para yo ir trabajando con los defectos, que son 7. En este caso pues se me regala nada más el hablar de la pereza, pero pues van de entrelazados, porque por ejemplo el defecto del orgullo, muchas veces yo justificaba mi pereza. Yo decía, no, pues es que, por ejemplo, en las finanzas del hogar, yo decía, pues es que esa es la responsabilidad del padre, de mi hijo, en mi rol de esposa, el que él dé el gasto, la manutención y demás. Pero, ¿y qué pasaba con la parte que a mí me correspondía de ser la hogareña, ¿no? De tener, por ejemplo, los alimentos frescos, presentables, con buen sazón, trastes limpios, todo ello? No, o sea, nada de eso, ahí estaba la pereza, y yo me justificaba, no, pues es que yo tengo otras actividades, pero me autoengañaba porque ni era exitosa en el área laboral, ni tampoco en el área del hogar, ¿no? Y todo yo ir rompiendo esa negación, ir viéndome cara a cara, aceptándome, pues no le gusta el defecto, la enfermedad se defiende. Pero entonces este paso, ¿cómo me ayuda? Pues a tener la humildad de reconocer y pedirle a mi poder superior su ayuda, que él me ayude a poder ir libertándome, porque es vivir en una cárcel a puerta abierta, con estos defectos que destruyen todo. O sea, es la falta de tener una realización, una satisfacción, la felicidad, la dignificación que un ser humano puede tener por este defecto. Y bueno, pues de ahí al paso 8, ¿no? Que me dice que hicimos una lista de todas aquellas personas que habíamos afectado, ¿no? Que los daños que hicimos. Y entonces yo decía, no, pues eso del paso 8, pues como que yo no, me daba la pereza de hacerlo. Y ahí me decía la literatura en su momento que hiciera una lista, que empezara por las personas que yo creía que podía reparar el daño, por las que aún no creía que pudiera aún, y de las que ni siquiera podría, ¿no? Algo así era la idea, y yo me daba tanta flojera en la mente, ni siquiera lo asimilaba, y que empezara por mí, yo me olvidaba de mí. Ese era el problema, ¿no? Este paso, pues me habla de la autodisciplina, ese es su principio, tener esa autodisciplina. Y el paso 8 también me dice que asuma la responsabilidad de lo que hay en mi mente, en mi corazón y en mis acciones, porque todo lo que sale de mí es mi responsabilidad, y todo lo que sale de la otra persona es responsabilidad de ellos.
pero yo vivía como revuelta, ¿no? Yo me perdía en las relaciones interpersonales, de repente quería rescatarlos, de repente quería que ellos se hicieran cargo de mí, y así vivía, ¿no? Una total distorsión. Entonces esa autodisciplina autoimpuesta, con un propósito y la toma de conciencia, el despertar espiritual con la práctica de los pasos, me fue llegando, pues fue siendo muy gratificante y fue de mucha fortaleza el llevar este paso 8 del simple ejercicio de escribir esos daños, sobre todo los que yo me había hecho, y yo decía, ¿cómo me voy a hacer daño yo? Pues no, estaba yo tan inconsciente, pero al empezar a tomar la pluma y ver cuánto descuido de no llevarme al médico, de repente no usar los zapatos a mi medida, de no tener no sentirme digna, de sentirme inmerecedora, incompetente, de tanto trato y maltrato que había en ese autoconcepto, en esa falta de autorresponsabilidad hacia mi persona, el poner en primer lugar a otras necesidades o otras personas, siempre estarme relegando, todo esos eran daños. Y tener pereza de trabajar para mí, incluso con un programa, siempre pretendiendo agradar, pero todo eso tenía sus raíces en esa historia de vida, en esas pues vivencias, ¿no? En esas heridas emocionales de abandono, de rechazo, de injusticia, por nombrar algunas. Todo eso era el trabajo que yo tenía que hacer, y no, pues ni siquiera quería yo verlo, o sea, me veía muy forzada, e incluso en las reuniones, cuerpo presente, mente ausente, como que siempre la prisa, siempre otras cosas, ¿no? Mecanismos de defensa, de evasión, y andar en estados depresivos, en estados de ansiedad, de preocupación, de angustia, llegando tarde, o sea, un total caos, ¿no? Y todo eso, yo decía, ¿cómo va a ser que yo pueda vivir así, ¿no? Al tiempo que se me va despertando la conciencia y voy viendo cómo pues yo contribuyo a la propia enfermedad por lo que aprendí en ese hogar, esa forma de tratarme yo misma, ¿no? De seguir viviendo en la forma en que yo aprendí y verlo como una forma única. Y todo ello pues me llevó a ir encontrando ese defecto y irlo reconociendo y aceptando, porque es bien difícil, para Paula fue bien difícil aceptar que había esas distintas formas de pereza y esas distintas formas de evasión, de querer justificar todo. Y bueno, pues ya el paso 9 pues me dice que reparamos el mal a aquellas personas a quienes les hicimos daño, estuvimos dispuestos a repararles, excepto cuando se les hiciera daño a terceros. Ese paso pues me habla del amor, y yo cuando llego a un grupo pues casi fue de lo primero que se me habló, ¿no? Del amor, del perdón, de la tolerancia y del respeto, y todo eso yo decía, pues yo sí respeto, pues si yo les digo de usted, yo saludo cuando llego, o sea, tenía muchos conceptos muy distorsionados, y entonces este paso, pues igual, ¿no? Que la primera en la lista tendría que ser yo, y empezar a reconocer esa falta de descuido que tenía hacia mi persona, esa falta de amor propio, ¿no? Y empezar a ver dónde perdí la fe, dónde perdí la autoestima, dónde prioricé a otras personas, otros intereses, donde anduve, pues yo me prestaba, ¿no? A todo ello. Y el empezar a hacer esa reparación hacia las personas, lo cual pues también requiere de humildad, y lo poco que yo he hecho, porque reconozco que aún me falta mucho por trabajar, pero sí es un acto de amor, porque es libertarme de también no andar, pues, y lo digo por mí, ¿no? Con todo respeto, de repente el perezoso usa las máscaras, ¿no? De la victimización,
hasta usa sus disfraces, ¿por qué no decirlo, no? Pues así como que me voy toda descuidada, toda desalineada para generar esa compasión en los demás y tener un beneficio secundario, ¿no? Andar queriendo, el perezoso quiere que todo le den gratis, ¿no? Así, incluso con un grupo, ¿por qué no decirlo? De repente, pues que hagan los servicios los demás, ¿no? Y seguir con la enfermedad ahí, ¿no? Entonces todo ello, pues es irlo reconociendo, es irlo, tomando a conciencia, ¿no? Porque pues el programa da para libertarme de este defecto, ¿no? De esta condición humana, ¿no? De que a veces yo decía, pues es que estoy deprimida, ¿no? Y me he hecho un desayuno que ya parece media comida, ya ni se sabe qué es por la hora que me levanté, y como que otra siestecita a la media tarde, y andar procrastinando, ¿no? Postergando las tareas que son apremiantes de la vida diaria, necesidades básicas necesarias. Entonces es un acto de amor el reparar los daños conmigo, asumir mi responsabilidad y reparar los daños, dejar de enjuiciar. Para mí representó eso, empezando por mis padres, que pues cuando llego a una agrupación mi mamá ya había fallecido, y yo pues enjuiciando mi papá, mi mamá, que porque hicieron, como que me faltó, ¿no? Siempre reclamando esa inmadurez emocional, de querer pues más privilegios, más beneficios, pero ¿qué aporto, no? Entonces todo eso irlo pues ahora sí anotando llevar un registro, ¿no? Y de ahí pues me lleva el paso 10, que dice proseguimos con nuestro inventario diario y admitimos nuestras faltas al momento de reconocerlas. Y este paso pues me habla de admitir, de ir detectando, admitiendo y corrigiendo, ¿no? Es el seguimiento del paso cuarto, ¿no? Así es como yo lo asimilo, y ir perseverando. Este paso me habla al principio de la perseverancia, progreso, no perfección. Ir viendo qué hice hoy, ¿no? Cómo estuvo mi día, qué emociones me abrumaron hoy, cómo estuvo, en qué contribuí, si tuve mis tentaciones, si caí en ellas, qué tenía que hacer y no lo hice, con quién me enojé, cómo me justifiqué, a quién regañé, y todo ello pues me va dando esa pauta para ir trabajando, para irme libertando, ir admitiendo. Se dice que un problema que no se ve, que no se reconoce, pues no se puede resolver, y cuando se detecta, se identifica que está en un 50% de posibilidad de avance, ¿no? De resolverse. Y eso para mí pues fue muy alentador, ¿no? Salir de esa inconsciencia y trabajar en la aceptación. Y ya de ahí pues al paso 11, ¿no? Este paso que me dice que mediante la oración y la meditación tuvimos un contacto consciente con nuestro poder superior, pidiéndole que nos permita conocer su voluntad para con nosotros y nos dé las fuerzas para cumplirla, ¿no? Así que se haga su voluntad y no la mía. Este paso pues me invita a la conciencia espiritual, me invita a tener una relación con un Dios de mi entendimiento, un ser superior de mi entendimiento, que está vivo, que me escucha, que me ama, que me acepta, que me regala la vida para que yo sea feliz, que me regala la vida, peregrinar terrenal, para que yo cumpla un propósito en esta tierra. Pero ¿qué me hace la pereza? Aquí entra la pereza espiritual, cuando no quiero ni siquiera hacerlo, ¿no? Cuando yo llegué decía, pues ¿qué cosa es eso? Que me hablan de la pereza, pero ¿qué es eso, no? Que la soberbia espiritual y cosas así. Yo decía, pues ¿qué es eso, no? Pues la pereza espiritual me lleva a privarme de ese beneficio de llenar mi espíritu, de llenar ese vacío existencial,
de perderme en no ver ese propósito, esa misión, esa vocación que tengo. Todo ello el programa me lo va regalando poco a poco, pero ¿qué pasa con Paula? Paula se pierde por no practicar la meditación y la oración. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué es eso? En mi vida, cuando antes de llegar a un programa, yo no sabía qué era eso. Me dijeron, pues mira, la meditación es guardar silencio y concentrarte en el poder superior o simplemente estar en la intimidad de tu mente, y la oración es hablarle a ese poder superior. Yo decía, ¿cómo le voy a hablar a ese poder superior que es castigador? Yo me sentía culpable, arrastraba mucha culpa, por eso yo no podía tener ese contacto con ese poder superior, le tenía miedo, temor. Y entonces al empezar a hablarle a ese poder superior, el simple hecho de decirle gracias, me dijeron, no, es que la palabra gracias es una oración completa. Tú puedes decirle gracias, tú puedes decirle ayúdame, puedes recitar la oración de la serenidad. Es una oración muy completa, muy hermosa, en la que tú te diriges a ese ser supremo de tu entendimiento y obra milagros, obra magia. Y de verdad que lo empecé a vivir. Por hoy sé que este programa funciona, que es un programa de transformación personal y que sí requiere más la práctica que la teoría, porque para mí, como fuga, como lectora compulsiva que yo era, pues me di a la tarea de leer y releer y todo ello, y pues la mente a base de repetición pues se aprende. Pero cuando me di cuenta que pues eso no me ayudaba de mucho, porque pues era más bien llevarlo a la práctica, dominar esas destrezas y el tener conciencia de mi vida, cómo está, tener conciencia de las herramientas que hay a mi alcance, como es el grupo, la tribuna, los compañeros, el padrino, la madrina, la literatura, o sea, hay mucha herramienta que yo puedo ir usando para ir despertando mi espíritu. Y bueno, pues de ahí al paso 12, el paso 12 me dice que habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de la práctica de los pasos, llevamos este mensaje a la persona que lo requiere, ¿no? Este paso me habla del servicio, me habla de llevar este mensaje. Pero si yo no he trabajado este paso más bien este defecto de la pereza, ni siquiera sabía yo cuál era su virtud, su opuesto, ¿no? Y pues que es la diligencia. Dije, ay, pues qué es eso, ¿no? No sabía ni qué era eso, cómo iba yo a llevar un mensaje, si había miedo, había la baja autoestima, había la frustración, la confusión, el egoísmo. Yo en aquellos entonces yo tenía el defecto de la avaricia, y yo decía, pues cómo voy a estarle invirtiendo el tiempo a esto, si yo mejor me pongo a trabajar para generar el dinero, para mis ambiciones, ¿no? Pero todo ello que yo tenía pues era una vida desequilibrada, porque pues no todo era vida y trabajo, no todo era los dineros, ¿no? Para alimentar mi ego, por supuesto, ¿no? Entonces toda esta parte del programa pues me lleva a hacer un servicio, me invita a poder yo tener una mejor calidad de vida equilibrada y trabajar esto de la pereza, reconocerme, y no es buena ni mala, simplemente es una distorsión donde se originó en mi infancia, cuando hubo ese abuso infantil, en la imposición de responsabilidades que no eran mías y que no tenía ni la capacidad de hacerlas. La emoción que predominó pues fue la tristeza, fue el miedo, y ello pues se va haciendo formas de negación, donde yo no quería ver una realidad, un pasado que no me gustaba, que me pesaba. Era una carga emocional que yo traía, un sentido de dolor, un sentido de injusticia que yo arrastraba. Entonces esta parte, cómo he trabajado yo el programa, me ha ayudado a trabajar lo poco que he avanzado, porque sé que el programa pues da para más.
el asistir a la agrupación, el obligarme a hacer la tribuna, el tener la humildad de acercarme a un padrino, el llenar ese vacío de mi existencia con servicio, con el poder superior, con una lectura de las meditaciones diarias. Para mí esas son mi medicina, y empezar a tomar conciencia de que todo lo que yo hago impacta en la otra persona, y empezar a desprenderme con amor, el desprendimiento emocional, el aprender a poner límites, el tener claros mis objetivos, metas alcanzables, porque yo de momento quería abarcar mucho y era muy frustrante. De momento, por mis miedos, pues yo quería que en un ideal de familia, porque tristemente me vine a dar cuenta que era un ideal de familia, y empezar a soltar, empezar a desprenderme, ver que las otras personas no están para cubrir mis expectativas, ni yo para cubrirlas de ellas, y que eso no quiere decir que yo sea una forma de agresión de ninguna manera. Simplemente es romper negación y ver mi realidad, es empezar a ser diligente en lo que yo quiero, a equilibrar las áreas, la emocional principalmente, inteligencia emocional. El programa pues me lo maneja como una madurez emocional, y este programa pues es vasto, es completo, me regala para trabajar todos y cada uno de los 7 defectos de carácter, y en este caso pues la pereza pues se defiende, se justifica. Yo pues me refugiaba, como les compartía, en el grupo, en la iglesia, e incluso atrás de un mostrador, pero cómo estaba mi vida, cómo me sentía, una vida frustrada, truncada, sentir que la vida me ganaba, que los años estaban pasando y que qué iba a pasar con mi vida. No podía sentarme a esperar que las cosas sucedieran. Entonces este programa de los 12 pasos, de los AA, que se adapta pues a las distintas hermandades, a las distintas corrientes, pues ella es AA, Alcohólicos Anónimos, pero las AA significan actitud y acción. Y yo, para mí, el saber eso, el tener esa información representó mucho, porque dije, sí es cierto, cómo a veces la actitud lo es todo ante una situación difícil para mí, porque cuando yo decía, pues es que estoy deprimida, y en mi amadrinamiento mi madrina me dijo, ¿de verdad ya consultaste con un profesional? Y yo así como que me aterrizó, ¿no? O sea, no irme nada más con ideas o formas así de verlo, porque pues es mi vida, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con que no me alimento bien, a veces tiene que ver con que no sé organizar mi tiempo, no sé usar una agenda, me da flojera llevar registros de mis gastos, me da flojera asumir esas responsabilidades, llevar un orden, organización, responsabilidad. Y todo ello para mí pues ha sido muy, muy gratificante, el ir reconociendo esa parte, hasta dónde es una depresión, hasta dónde es la ansiedad, qué es la ansiedad, qué es una obsesión, hasta dónde tengo yo la afectación, hasta dónde, porque me autoengaño. Entonces, ¿cómo Paula vence la pereza? Una, pues desprendiéndome a mí el apadrinamiento, o sea, me desprendo cuando me apadrino. Le hablo a mi madrina y ya le explico mi forma de verlo, mi situación, y puedo tratar con ello. Sé que es un poder superior que se manifiesta, porque sabias son las palabras de mi madrina. Entonces, ser diligente es trabajar, poner atención, es para mí, hablo a título personal, es el cumplimiento de mis responsabilidades, tener un enfoque sobre lo que yo quiero trabajar, sobre lo que quiero lograr, darme ese reconocimiento, ese acompañamiento, y desprenderme de lo que no es mi responsabilidad. Hacerlo con calma, pero hacerlo. Ese es el lema o el axioma que a mí me ha ayudado, hacerlo con calma, no andar tan apresurada, el mantenerlo simple. Mantenerlo simple también a mí me ha ayudado, porque yo antes pues era el perfeccionismo, por querer quedar bien, por querer agradar, para que me reconocieran, para que lo que no recibí en mi infancia, ahora yo lo buscaba de manera inconsciente y me llevaba a eso. Otra herramienta tan hermosa que me ha ayudado pues es el solo por hoy.
Solo por hoy es un panfleto que me da como para que yo pueda tener una guía de qué hacer, cómo hacerlo y empezar con porciones pequeñas, porque yo así hacía como castillos en el aire, ¿no? Yo decía, no, pues sí, y esto y el otro, y la emoción de poca duración, ¿no? Porque hoy me emocionaba y no, entonces tener metas claras, objetivos claros, alcanzables, eso pues me va regalando para que yo pueda tener ese enfoque y sobre todo darme ese reconocimiento que nunca tuve, trabajar esas heridas de la infancia, identificar qué es lo que me está absorbiendo, también el círculo de influencia. Tristemente yo antes decía, pues es que yo no voy a discriminar a nadie, yo le jugaba a la recuperada, le jugaba a la humilde, y hay lujos que yo no me puedo dar, por ejemplo el de estar especulando, enjuiciando o resintiéndome por situaciones que a veces ni al caso, no andar prestando opiniones o a lo que prestándome yo a situaciones que ni siquiera son lo mío. Ese tipo de distracciones pues a mí me hacían perderme mi enfoque, las fugas, otra parte, ¿no? ¿Qué consumo? Redes sociales, noticias, todo ello ir identificando. Entonces el paso 10 pues a mí me ayuda mucho, el paso 6, el paso 7, empiezo en el 4, ¿no? Donde identifico esos defectos que tengo, cómo los tengo, en qué mayor o menor grado, y también me ayuda de repente enfocarme en uno a la vez, porque Paula pues así como que quería hacer todo, pero es frustrante el ver que no hay los resultados y empezar a enfocarme en mí. Es lo que también me ha ayudado bastante, porque de repente querer resolver vidas ajenas, querer controlar vidas ajenas, estar muy al pendiente de manera obsesiva compulsiva en esas relaciones interpersonales, ser dependiente de situaciones, de personas, como fuga, como mecanismo de defensa. Entonces por hoy para mí yo asimilo que este defecto de la pereza, reconozco que lo tengo, pero que también hay un poder superior que está a cargo y que también ha tenido sus beneficios, porque en ese hogar de crianza tan afectado, con tanta imposición de autoridad, si yo no hubiera tenido el defecto, de alguna manera en su momento me ayudó a protegerme, de no llevar, de no hacer tanto trabajo, digo, cómo estuviera mi espalda, cómo estuviera. Por hoy, digo, pues no tengo mayores daños, por hoy es manejable, pero sí es importante que yo reconstruya y recupere. Este programa de recuperación pues me regala eso, me regala el que yo me recupere en cuanto a mi fe, en cuanto a reconstruir mi vida. Y la pereza pues es la actitud y la acción que yo debo de tener hacia mi persona, el tener ese autoconcepto sano, el tener ese autocuidado, de ser proactiva en mi vida, enfocarme en mí, usar mi programa, este maravilloso programa, y bueno, pues es lo que les puedo compartir. Les agradezco mucho y pues voy a seguir trabajando esa parte de la diligencia. Y pues muchas felicidades nuevamente, gracias por tomarme en cuenta para el servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paula. Pues compañeros, en este momento iniciamos el tiempo de preguntas para nuestra compañera Paula. Voy a estar mirando el chat y viendo cuando levanten la mano. Las preguntas las pueden hacer por escrito o también pueden hacerlas al micrófono levantando la mano y yo les cederé la palabra. Bien, compañeros, ¿quién tiene algo para preguntar en este momento? Bueno, mientras alguno se anima, yo voy a formular una pregunta para que estoy viendo. Pensé que tenía un mensaje. Bueno, Paula, quiero hacerte una pregunta. Hablaste durante tu participación
que uno de los hallazgos sorprendentes que hiciste respecto a la pereza fue que descubriste que había pereza espiritual, pereza emocional, pereza física. ¿Nos pudieras ampliar acerca de las manifestaciones de la pereza en estos aspectos y cómo lo has logrado hacer algo al respecto? Adelante, Paula. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues en la pereza espiritual para mí es leer la literatura, reflexiones diarias o literatura referente a algún tema. Trato de enfocarme en un tema porque luego mi mente como que se pierde, me cuesta trabajo, mucha información dispersa. Y para mí eso es una forma de practicar la espiritualidad, más en las reflexiones diarias. En los otros libros también están muy específicos, más cuando uno los estudia por tema, pero las reflexiones diarias para mí son una guía y pues afortunadamente tenemos nuestros libros de reflexiones diarias. Para mí ha sido eso. Otra, bueno, pues no se habla de religión, cada quien el concepto de fe que tenga y la forma de cómo lo prediquen o lo practiquen, mejor dicho. A mí me ha funcionado la espiritualidad, ir a mi iglesia. De esa manera, por ejemplo, a mí me gusta mucho la alabanza, me gusta mucho los pasajes bíblicos, el libro sagrado, libro grande, como le llaman. A mí me ayuda mucho en la espiritualidad. Y en cuanto al programa es el paso 11. Bueno, el paso 3, donde yo me entrego a ese poder superior cuando, aunque recaigo a veces, pero en el paso 3 yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, hago mi oración de la serenidad y yo he podido ver los milagros de ese poder superior manifestándose en mi vida. Y de verdad que digo, sí existes, o sea, sí existes poder superior, porque, o sea, como de la nada, todo llega a una paz, las cosas se acomodan. Para mí es eso la espiritualidad, pero cuando lo hago, insisto, luego recaigo, pues no lo llevo a la práctica, sino yo creo que mi vida ya fuera otra, pero a mí sí me ha dado para mucho. He enfrentado situaciones, enfermedades, problemas, toda la locura del alcoholismo. No voy a entrar en detalles, pero sí he visto la mano poderosa de ese ser superior. Cuando yo hago la oración de la serenidad, llega paz a mi alma, duermo tranquila, se me quita la preocupación, la ansiedad, las cargas, como que ya no tomo el poder de Dios, le dejo a Dios, al poder superior, su lugar, y yo tomo el mío. Eso también cuando presto servicio de cualquier grupo, para mí hoy pues ya es lo mismo, ¿no? Son mi familia espiritual por elección, los grupos, ¿no? Los compañeros. Y luego cuando alguien me regala el servicio de prestar el servicio de escucharles, eso para mí igual es muy gratificante, y ahí es una práctica de espiritualidad, porque pues para mí es el quinto paso, donde yo soy un conducto del poder superior para apoyar a un compañerito, una compañerita que tiene una carga muy pesada en ese momento, y pues se descarga emocionalmente. Y pues si tengo alguna experiencia, alguna sugerencia o alguna referencia incluso de la literatura, porque pues ya todo está en la literatura, pues se la doy, y si no, pues el simple hecho de escucharle. Esa es la forma en que yo trabajo la espiritualidad. Y pues me falta, digo, el solo por hoy dice hacer un bien, ¿verdad? Sin buscar el reconocimiento ni los alardes, pero pues a veces lo hago, no siempre. Digo, me falta para llegar ahí. Emocionalmente, ¿cómo he trabajado la pereza? Teniendo mi cuaderno, haciendo así como mi paso 10, cuando tengo, de hecho ahorita estaba vivenciando una situación de enfermedad familiar, y de un familiar, del papá de mi hijo,
Y entonces el escribir, el amadrinarme, híjole, o sea, de verdad, es quitar eso, porque la mente, la mía, no distingue entre lo que es real y entre lo que no es real. Me autoengaño y hay cosas que yo doy por hecho, o sea, formas de pensamiento distorsionadas. Yo pienso que él piensa y yo lo doy por hecho. Y lo peor es que ojalá y pensara cosas positivas, pero son negativas, o sea, así yo ya lo veo enfermo terminal, ¿no? Y sufro. Entonces emocionalmente, ¿cómo trabajo eso? Escribiendo, amadrinándome, luego en las tribunas, igual tengo mucha sugerencia de hacer tribunas y yo he visto también los milagros, como de sentir aquella sensación de repugnancia ante situaciones, temores exagerados, miedos exagerados, cómo se van desvaneciendo, pierden su efecto. Digo, eso es por la gracia de un poder superior. O sea, el que se quite el pánico, el ver las cosas en su perspectiva natural, digo, eso es obra de un poder superior cuando yo uso las herramientas. Emocionalmente me doy cuenta o me he dado cuenta a través de estar practicando el programa y mi caminar en un grupo, porque es una gran diferencia a veces practicar programa, tener programa, y la otra es nada más tener grupo. Y yo hago referencia a ello porque yo tuve grupo por más de 4 años con militancia de 2 horas diarias, de lunes a sábado, y lo único que tenía pues era grupo, porque el programa no entendía ni practicaba nada. Después el Poder Superior tuvo compasión de mí y me llevó a otra hermandad en presencial y empecé a estudiar los principios, que yo dije, pues ¿cuáles son esos, no? ¿De qué me hablan? Y entonces ahora pues es un equilibrio, ¿no? Entre grupo y práctica de programa. Bueno, retomando el tema de cómo yo he ido manejando esa situación para el crecimiento y el ir transformando ese dolor en una acción positiva, porque así lo veo. En esta última experiencia, como les comentaba, del familiar enfermo, pues había resentimiento, necesidad de castigo, de venganza, frustración, etcétera, ¿no? Enfermedad pura, locura pura. Y ahora no, digo, pues una buena acción, a mi capacidad, a mi posibilidad, lo puedo ver como un ser humano enfermo, me desprendo, no es mi responsabilidad, no tengo por qué asumirlo. Digo, bueno, tuvo unas acciones, hubo una consecuencia, ahora hay una responsabilidad que asumir, y es una responsabilidad, un paquete que a mí no me corresponde. Entonces me desprendo, tomo una decisión, me mantengo firme, pero ya sin tanta emoción, y puedo manejarlo de esa manera porque me desprendo con amor. Podría verse como una madurez emocional, pero ha sido con la ayuda del programa, de la madrina y sobre todo el Poder Superior primero. De esa manera me vine a dar cuenta que esas emociones, porque yo dije, bueno, ¿por qué soy tan tonta, no? Por nombrarlo de alguna manera. Y yo les pregunté a varias madrinas, a familiares incluso, cómo yo lo veía como una estupidez, con perdón de la palabra, teniendo la información como lo es de un programa y no poder llevarlo a la práctica a mi vida, vivir en lo mismo, pareciera que me regodeaba en la enfermedad. Y entonces pues se me hizo ver y que cuando hay la emoción, cuando hay esa afectación en la infancia, un niño que vivencia una situación que su cerebro no tiene la capacidad de procesar, de asimilar qué es lo que está pasando. Si el papá se fue porque se fue a trabajar y va a regresar, el niño lo interpreta que ya fue un abandono definitivo. O que, por ejemplo, en mi caso, que mi hermano tenía la epilepsia y se caía, pero iba a reaccionar, yo pensé que se iba a morir y yo me sentía aterrada. Entonces, todo ese tipo de traumas o experiencias, obviamente que son trastornos, o sea, que el infante vive y que se le truena su cerebro, algo pasa en su cerebro. Entonces, toda esa parte evita que el infante tenga un desarrollo sano.
y ese tipo de experiencias lo lleva a quedarse atrapado en el pasado, lo lleva a no tener una madurez emocional, e incluso a veces hay niños que se les roba la infancia porque no juegan, porque tienen responsabilidades de los roles distorsionados de lo que comentaba. No juega, entonces se pone a cuidar a los hermanos, le ponen a cocinar como a mí, lo ponen a que haga esto, a que haga el otro, cuídate a fulano, a mengano. Entonces todo eso obviamente que pues uno crece con toda esa distorsión de conceptos, de roles y con los temores, por supuesto, una baja autoestima, el miedo a la responsabilidad, el miedo a las figuras de autoridad, o sea, incapacitado, mutilado para poder enfrentar la vida diaria, y permite uno los abusos, porque pues no sabe uno, pierde uno el parámetro. Entonces emocionalmente no hay ese crecimiento, no hay ese desarrollo en la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, la transición a la parte adulta, pero es por esos daños que con ayuda y con la gracia del poder superior, y pues los programas son de un gran alcance y de una ayuda pues invaluable. La verdad yo me siento muy muy agradecida, y esta parte de tener la diligencia para esto de las emociones, pues es trabajar, es el taller de las emociones, el ir y a ver qué fue lo que pasó, pero bueno, en mi experiencia lo que me ha limitado es que de repente me aliviano, como en las tribunas, y ya suelto. Entonces, pues esos vacíos, ¿no? Entonces es eso lo que comparto. Gracias. Muchas gracias, Paula, muy completa tu pregunta. Fíjate, por acá han levantado la mano para hacerte una pregunta y luego te voy a formular otra que está haciendo una compañera. Por el momento, adelante, Alex, con tu pregunta. Gracias, la compañía. Buenas noches, mi nombre es Alex Viene. Soy neurótico. Paula, gracias por lo que nos regalas. Me está siendo de mucha utilidad. Yo solamente te quería echar un mirar si tienes experiencia con hacer, a mí me cuesta mucho organizar mi tiempo, ¿no? Yo digo todos los días, me levanto a las 5:30 de la mañana y son las 5:30 de la tarde y mi cama sigue sin hacerse, ¿no? Porque es ahorita que ahorita esto va a hacer, es que tengo que esto. Y como casi no salgo, estoy aquí en la casa pues mucho tiempo, me cuesta mucho tener como un horario, ¿no? Pues yo no sé si tú tienes alguna experiencia de cómo hacer un horario. Yo lo he intentado varias veces y la verdad es que no he podido, ¿no? No he podido aceptarlo y no sé si aceptarlo, pero como ponerlo en práctica, ¿no? Decir, pues ahorita son las 8 y a las 8 me toca hacer eso, o lo hago y no lo cumplo, ¿no? Entonces está peor. Y entonces no sé si tienes alguna experiencia que me puedas regalar sobre ese asunto. Te agradezco mucho que tengas un resultado. Muchas gracias, Alex. Adelante, Paula. Gracias, muchas gracias. Mira, Ale, pues, mira, mi experiencia ha sido de tener en claro mis prioridades. Por ejemplo, para mí primero es Dios, luego pues es mi familia, mi hijo, bueno, yo y mi hijo, ¿no? Que empiece por mí, y ya de ahí es el área laboral, porque el área laboral pues es de donde yo saco para mis gastos, ¿no? Entonces, hay veces que las emociones pues están como muy revueltas y hay una influencia externa a veces, entonces nos dejamos influenciar por lo externo, querer quedar bien o querer abarcar demasiado en poco tiempo. Entonces el tener una agenda, por supuesto un cuaderno te puede ser útil, ponerle la fecha y tener como un plan, pero primero son las prioridades para ti. De hecho vas a encontrar la energía y vas a encontrar todo y trabajar por tiempos. A ver, mi hora de comida pues no es negociable.
y ahí vas a repartir en tu área laboral qué es importante para ti y empezar, o sea, no ponerte cosas tan grandes. Esa parte de que me decías de que lo digo y no lo cumplo, igual sí me ha pasado, pero digo, me perdono. Por hoy no lo hice, me perdono y mañana vuelvo a empezar. Y voy teniendo progreso, no perfección. Y también me di cuenta que a veces no podía ser productiva o avanzar como yo quisiera porque me saturaba de cosas en mi mente. El simple hecho a veces de llevar un diario, si no tengo madrina o no uso las tribunas que me regalan, somos muy afortunados, tenemos tres tribunas, Fe que Obra, y somos muy afortunados, pero a veces por los tiempos, a veces por la privacidad, etcétera, etcétera, pues yo no las uso. Entonces yo llevo un diario. El descargar emocionalmente en ese cuaderno o en ese diario mis situaciones, a mí me libera espacio para yo tener más habilidad, más agilidad de hacer lo que tengo que hacer. Y sí, retomo con tiempos y por escrito y sobre todo pedirle al poder superior, derrotarme en el primer paso, que soy incapaz de pararme temprano cuando suena la alarma. Me derroto y surge la magia. Y bueno, pues es lo que te comparto, Alex. Gracias por la pregunta. Gracias, Paula. Por aquí también hay otra pregunta que te formularon por escrito y dice, Estefanía, en mi diario vivir, ¿cómo te organizas para disminuir el efecto de la pereza? Quizá preguntar si en tu diario vivir, que te repitió, ¿cómo te organizas para disminuir la pereza y qué herramientas utilizas para disminuirla? Adelante, Paula. Muchas gracias. Bueno, pues primero la identifico. Por ejemplo, yo digo, pues me da flojera en la mañana lavar los vasos del agua, ¿no? De las botellas del agua para mi pequeño del colegio. Bueno, pues entonces lo hago un día antes. Y pues sí, el poder superior, yo más es el programa. El programa es lo que me ayuda a identificar también, porque, por ejemplo, un día me amadriné, recién que llegué al grupo presencial, y yo le decía a la madrina, pues es que cómo me organizo, soy una floja, o sea, yo me juzgaba, me enjuiciaba y me condenaba. Yo tenía a mi niño y yo me frustraba aparte, porque mi niño, pues, cuando yo llegué al grupo, mi niño gateaba, y yo le decía, es que ahora tengo un regadero, porque saca los juguetes, y jala todo, y chilla, y yo no puedo, pues, tener medio levantado, ¿no? Porque nunca he sido la hogareña que tenga todo en orden, pero eso para mí ya era así como el caos. Y entonces a veces tomar conciencia de cómo estoy viviendo, qué etapa estoy viviendo, quiénes viven aquí, o sea, y me dijo, mira, pues es que ahorita el niño está en esa etapa y no vas a poder, pues tener como antes. O sea, quieres tener un niño frustrado ahí, pues órale, pero el daño que le vas a hacer, toma en cuenta. Entonces ahorita pues dale su espacio al niño, para el niño su juguete es su mundo, y se me explicaron muchas cositas y pues tuve que bajarle 2 rayitas, tomar conciencia de esa parte. Actualmente, ¿cómo manejo esto de la pereza? Pues yo tengo mis 2, 3 cuadernos y voy anotando lo que voy a hacer y digo, no, ahora sí esto es prioridad. Y así es como lo voy haciendo. De repente digo, pues hoy no puedo ir al grupo presencial, por ejemplo, pues me meto a la virtual, y me organizo. Mi ropa, ¿qué voy a hacer? O sea, si hago como en mi cuaderno, organizo las fechas, por ejemplo, que tengo una fiesta, o como ahorita, el compartir. Pues ese día lo hago, pero ya ese día me desprendo de todo lo demás, porque a veces querer abarcar mucho a mí me llevó a la frustración y al desánimo, y ver que a veces es pereza y a veces no es pereza, a veces es sobrecarga de responsabilidades, y también es conectar conmigo, a ver, honesta conmigo, qué es lo que yo quiero, cómo estoy yo,
tengo capacidad para hacer eso, por qué lo quiero hacer, todo eso a mí eran preguntas bien difíciles, porque a veces yo lo quería hacer por quedar bien, a veces, es más, yo, ¿cuál recuperación? Me olvidaba de la recuperación, yo quería quedar bien, yo quería, o sea, todo muy extrovertido, extremista y negativo, por supuesto. Entonces, no, ahora es, yo soy primero yo, después yo y al último yo, sin afectar a los demás, por supuesto, y con mi poder superior. Para mí hoy el poder superior lo es todo, para mí. Con él y en él lo puedo todo lo pongo en sus manos, me derroto mi primer paso, Dios mío, ayúdame. Hoy ese poder superior es mi amigo. Ese poder superior me ama y él está a cargo de todo, incluso de los seres queridos de mi familia. En una ocasión mi pequeño se cayó en la escuela y ya me llamaron, ¿no? Y yo en otro momento pues hubiera soltado todo y me hubiera ido hasta pelear con las maestras, ¿no? Y no, hice mi oración de la serenidad, hablé con mi hijo, le dije, a ver, mi amor, ¿qué pasó? Me dijo, pues es que me empujó y me caí y me pegué en la entrepierna. Le dije, mira, mijo, la enfermera te va a dar dile que te dé una pomadita, un ungüentito, tú con tu manita te lo pones, no permitas que nadie te toque, y yo ahorita en un ratito llego para allá, todo va a estar bien, mijo, y tranquilo, mijo. Llegué, le pregunté a la maestra, y no era mayor problema, pero todo eso, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro esa parte, esa destreza, ese dominio? Todo eso, pues con el poder superior. No, yo en otro momento hubiera ido a hacer un pancho y me llevo al niño y cosas así. Y yo hoy por hoy, pues no, es el poder superior que se manifiesta cuando en mi vida, cuando yo le permito y le doy su lugar para yo poder ir trascendiendo. Y sí es identificar, por ejemplo, por áreas. Por ejemplo, en el área sexual. Yo decía, ¿cómo pereza en el área sexual? Pues sí, porque hay a veces que la pareja en su momento, ahorita pues ya levanté la canasta, ya lleva unos añitos, lo cual le doy gracias a Dios. No, pues a mí me daba flojera tener intimidad con él. Y yo esas cosas, pues que iba a hablar aquí, o sea, un tabú, era vergonzoso, o sea, algo de lo más normal, ¿no? A veces como da esa pereza, ¿por qué? Porque no le doy ese espacio. En el área económica, pues no ajustarme a mi presupuesto, no llevar un registro de a ver cuánto gasté, no, eran números negros, números rojos. Cuando ganaban los rojos, pues no quería ni verlos, o sea, no quería saber, o que el recibo del agua y que el recibo del predio y etcétera, etcétera, la colegiatura y demás, aparte el gasto, no, pues no quería saber. Pero huir, evadir, negar, postergar, no resuelve. Entonces, llevar un registro, pues ayuda. Ahora, ¿qué hago? Llevo registros. ¿Cómo lo aprendí? Con un servicio que se me regaló en un grupo de 3 meses. Fue más que un curso, o sea, de verdad, para mí fue como un doctorado. Y al principio yo me resentí, yo dije, ¿cómo estas personas del grupo ahora resulta que quieren que anote unas galletas de tantos pesos? O sea, pues sí es un cambio. ¿Cómo quieren que yo anote y que pegue ahí la nota, que pida comprobante? O sea, están pero locas. ¿En qué me vine yo a meter? Yo pensaba eso. Lo agradezco infinitamente esa disciplina del registro, porque hoy lo llevo en mi trabajo, en mi negocio de las ventas, y no, pues ha sido un regalo de incalculable valor. O sea, no ando en números rojos, gasto lo que es mío, me ajusto a lo mío. Por ejemplo, en esa parte de lo económico. En lo emocional, insisto, es el diario, es la oración con el poder superior, las metas claras, objetivos alcanzables. En lo físico, pues igual, hacer ejercicio, alimentarme bien, porque pues yo decía, es que la pereza, pues soy huevona, soy mala, me autodiscriminaba, me autojuzgaba, y no, o sea, hay que ver, a veces es una condición que no he dominado las habilidades, no las he desarrollado, no tengo una buena alimentación o tengo una discapacidad, no duermo bien, no como bien, o sea, físicamente soy como una máquina. Entonces una máquina pues hay que tenerla en óptimas condiciones para que esté funcionando, si no pues si hasta una máquina, un carro se desviela, se daña.
Entonces, el tener todo ello, identificar las emociones. Por ejemplo, la ira hay que canalizarla. Pues si estoy enojada, pues órale, no sé, el lavadero, no sé, una terapia con agua para la ansiedad. E ir viendo, ¿no? La autoestima baja, que si me siento devaluada, me siento triste, qué está pasando conmigo, qué lo provoca, qué lo desencadena. Entonces todo ello irlo aterrizando, irlo externando. La verdad, hoy por hoy pues ya no está uno para llevársela uno sola ni para sufrir. Digo, eso es uno de mucha bendición, muy afortunado es uno de tener esta bendición de este bendito programa de los 12 pasos, porque de verdad que es el paraíso en la tierra. El programa de los 12 pasos, con estos principios espirituales, desde mi personal punto de vista, es el paraíso en la tierra. Es pasar por la lumbre y no quemarme, y lo digo porque lo estoy viviendo. Digo, gracias, Ser Supremo, tú eres todo, tú lo sabes, y yo ya antes hasta le tenía miedo en mis tristezas a la muerte. Hoy ya no, porque si soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, y pues ahorita me refugio en Él, le pido, Él es mi fuerza, mi fortaleza, es mi todo, pues cuando me muera, si llego a Él, pues voy a estar con Él, entonces no hay nada que temer, Él está a cargo de todo. Creo que mi misión ahorita pues es a mi hijo equiparlo para que él pueda tener estas herramientas y él también pues sea un hombre de bien. Gracias, es lo que comparto. Ya me parece que me desvié de la pregunta, pero es lo que te puedo compartir también en experiencia. Gracias. Gracias a ti, Paula. Muy completa y extensa tu respuesta. Por aquí los compañeros en el chat te están manifestando empatía y gratitud por el compartir. No veo ninguna manito levantada y entonces yo te voy a hacer una pregunta. Fíjate, a ver, aquí alguien escribió, dicen gracias, y Alitia, entiendo que tiene una pregunta. Adelante, Alitia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Alicia, soy neurótica y bueno, pues muchas felicidades a la agrupación. Gracias por la invitación y bueno, pues el tema que se toca hoy, la pereza. Yo te escuchaba, compañera, y pues la verdad te agradezco mucho el cómo se lleva con un programa, que es lo importante, ¿no? Cómo puede haber una solución. Yo te quisiera preguntar, en mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo el esfuerzo. Para mí me causa mucha emoción, no sé, es el esforzarme, me saca la ira. Yo soy una mujer que me cuesta mucho trabajo hacerlo, esforzarme. Dejo las cosas inconclusas, dejo las cosas mal hechas. Y esa parte que dice, creo que lo empecé a leer desde el tercer paso, ¿no? Habla de un esfuerzo. Híjole, pues yo me pongo en disposición, le pido a un poder superior, pero sé que hay una parte donde me corresponde, ¿no? El esforzarse. Yo te quisiera echar humildad con una experiencia donde me puedas compartir cómo le hiciste, con esa parte del esfuerzo, de concluir las cosas, de que queden bien las cosas. Y bueno, pues yo te agradezco la tolerancia. Gracias por el espacio. Gracias, Alicia, por la pregunta. Adelante, Paula. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mira, pues me llama mucho la atención esta parte que me hablas de la ira que te provoca. Bueno, sugerido era regresarte a ver si tienes alguna experiencia por ahí en tu historial que alguien te obligó a hacer algo que tú no querías. Ahora trabájalo con tu madrina, porque si hay la ira es por algo, es porque es un detonante, porque el esforzarte, bueno, en mi experiencia, para mí cuando me esfuerzo y tengo logros, es muy gratificante. De hecho, ahorita pues, les voy a compartir en mi trabajo, con mis puntajes y todo, me hice acreedora a una motocicleta. Entonces, motoneta, perdón.
Entonces para mí digo, wow, o sea, nunca me lo imaginé con mi puntaje, comprar con puntos dinero electrónico, eso, y otros canjes que he logrado, y el esfuerzo es gratificante, o sea, darle ese enfoque de una manera positiva. Entonces me llama la atención eso. Por ejemplo, yo, en las figuras de autoridad, a mí me dan miedo. Y yo me regresé a ver mi historia de vida, y fue que mi papá imponía su autoridad. En la casa él era la máxima autoridad, mi mamá pues era así como dócilmente, ¿no? Ella muy sutil, abnegada, ¿no? Obediente, y pues lo que diga tu papá. Y bueno, evadía la responsabilidad de la toma de decisiones. Ahora lo veo así. En mi caso era miedo, en tu caso es ira. Entonces sí, revísate esa parte, y la parte de dejarlo inconcluso igual escribe. A mí los encabezados que me ayudan para, así cuando quiero algo rápido, encontrar la raíz, te voy a compartir, son estos encabezados. Anoto la situación, a ver qué situación me está teniendo un impacto en mi vida. Luego, el comportamiento que yo tengo ante esa situación. Eso me hace aterrizarme, a ver cómo contribuyo. Luego, el sentimiento, qué sentí o qué siento ante esa situación, y de ahí al pensamiento, qué pienso de esa situación. Y eso me ayuda como a integrar mi mente, mi emoción, o sea, mi pensamiento, mi emoción y mi acción, y yo en mi experiencia he encontrado las raíces en mi historia de vida, que porque viví eso, es una creencia que yo traigo, que me inculcaron esa creencia, o es algo que a veces por desconocimiento. Y esta parte del esfuerzo que lo deja uno inconcluso, en mi caso, en un pasado, hoy gracias a Dios ya lo trascendí, es progreso, no perfección. A veces queremos que quede bien porque queremos, bueno, en mi caso yo me sentía tan imperfecta, tan devaluada, en una autoestima baja, que yo quería hacer las cosas bien porque yo me perdía en las cosas. O sea, yo decía, si yo entrego súper limpio el baño, por ejemplo, eso representaba que yo era bien, o sea, no podía desprenderme, despegarme de las cosas, ¿no? Y buscaba el reconocimiento. O sea, hay otros beneficios secundarios que implican tener esos comportamientos, ¿no? Pero no son nada sanos para nosotros. Entonces, progreso, no perfección, es un lema que a mí me ayuda, y solo por hoy reconocerme, la forma en que lo voy llevando es suficiente por hoy. Eso es lo que te comparto. Gracias. Muchas gracias, Paula. Por aquí tengo dos preguntas escritas en el chat y te las voy a leer juntas porque ya queda poco tiempo. Dice, la primera pregunta dice, ¿cómo diferenciar la pereza del cansancio? Y la segunda pregunta dice, ¿la pereza como defecto o pecado es hereditaria o adquirida por el entorno en donde se desarrolla la persona? Adelante. Perdón, no había abierto mi micro. Gracias por las preguntas. Sí, la primera es cómo diferenciar la pereza del cansancio. Mira, el cansancio es identificar, estar en contacto contigo misma. Realmente, ¿qué he hecho? Tomas conciencia. A ver, hoy ya me hice, ya lavé media docena de ropa a mano, ya barrí, ya trapié. Ok, me tomo un receso. Y también hay que identificar si es un cansancio físico o un cansancio mental. Porque hay veces que nuestra mente, bueno, yo me ponía a lavar y la loca de la casa empezaba con esto, con otro, con aquello, y al rato ya la cabeza la tenía pero a reventar. Entonces es identificar esa parte, ¿no? Si es mental o físico. Y la pereza es cuando es el ocio. Dicen que la pereza es el taller del diablo, ¿no? En el tiempo de ocio. Hay una pequeña línea. En mi caso yo me doy cuenta, por ejemplo, ya dormí 8 horas, ya desayuné, no he hecho actividad y quiero estar acostada en la cama a las 3 de la tarde,
Pues no. Me dormí a las 9 de la noche, ya son las 10 de la mañana, esa ya es pereza. Entonces es así como tener un parámetro, una conciencia, incluso hasta un registro de qué es lo que hago y ir midiendo a veces si es el cansancio o si es evadir. Por ejemplo, yo a veces tomo el celular y eso es pereza, estar fugada en el celular, estar fugada en el chisme, con las amistades o haciendo llamadas sin tema, o sea, pláticas triviales que ni al caso. Entonces, pues hay esa ligera línea. A mí lo que me ayuda a tener un objetivo y una meta, o sea, eso para mí es parte básica, porque me pierdo. Tengo que tener una meta y la logro y es gratificante. Es más, lo más sugerido pues sería tener el solo por hoy, un plan, un programa diario de por lo menos mi hora de comida, qué voy a comer y qué me voy a bañar, qué me voy a usar y demás. Es lo que comparto de la primera pregunta. Perdóname, coordinadora, me perdí en la segunda pregunta. ¿Me la puedes repetir rapidito? Por supuesto que sí. Dice la pregunta que la pereza como defecto o pecado es hereditaria o adquirida por el entorno en donde se desarrolla la persona, si es adquirida o heredada. Gracias. Bueno, pues en mi experiencia, pues si vienen los defectos de carácter, yo digo que es adquirida. Bueno, ambas, ¿no? Ambas, pero yo siento que uno la va de repente, así como cultiva uno la diligencia, la virtud que es la diligencia, tener cuidado, tener pues sí, esa atención, vamos a nombrarlo de alguna manera. Yo a título personal, yo digo que pues sí viene en un pecado, pues sí puede ser a lo mejor innato, pero es nuestra responsabilidad encauzarla, digo igual y sí, pues si se maneja en un pecado capital, pues yo creo que es parte de los defectos, ¿no? Como seres humanos, pues tenemos esos pecados que le llaman, ¿no? Por nombrar lo que aquí en la terminología de programa, pues no se maneja como tal eso, ¿no? Aquí pues es el defecto y hay que contrarrestarlo con la virtud, ser diligentes, y yo en mi experiencia sí la adopté por el hogar de crianza. En mi experiencia sí. Era que me dejaron muchas responsabilidades grandes de hacer comida. De una ama de casa yo era una niña y aparte sin orientación ni nada, digo, no lo justifico, no nada. Sin embargo, ahí está la experiencias que me marcaron. Y ahora qué hacer, cómo salir de ahí, no digo, pues como dice el tercer paso por ahí en la literatura, no buscar las causas de qué fue primero el huevo o la gallina, sino más bien ahora cómo salir de ahí, porque pues igual en otra literatura Lanon dice que el saber de dónde viene las cosas, a veces pues no ayuda mucho, ¿no? O tener el historial del cuarto paso del familiar alcohólico, más bien es enfocarme cómo contribuyo yo. Entonces, ¿cómo he salido yo de esa parte? Pues entregando todo a Dios, de que no lo sé todo, no tendría por qué saberlo, y dejar eso en manos del poder superior, y más bien yo enfocarme en cultivar la virtud, que es la diligencia. Entonces, la respuesta es, yo creo que ambas, quiero pensar. En mi caso sí fue un defecto que desarrollé en mi historia de vida, pero que me protegió y que ahora, pues ya de edad adulta, pues ya me está perjudicando. Es lo que comparto. Gracias infinitas por la participación y que el Poder Superior les siga bendiciendo, y muchas felicidades en este 8º aniversario. Muchísimas gracias a ti, Paula. Nuestro grupo, tu grupo, del cual ya formas parte, te agradece por compartir tu experiencia Fortaleza y Esperanza, por tu participación en nuestro 8º aniversario, abriendo hoy nuestra semana de unidad con el tema la pereza. En este momento quiero informarle a las personas que el día de hoy están haciendo la unidad, que bueno, que nuestro grupo sesiona los 365 días del año a través de WhatsApp, y
una vez a la semana a través de Free Conference Call. Las juntas por Free Conference son juntas de estudio bajo la responsabilidad de los comités de literatura y apadrinamiento. Y como decía Paula al principio, pues al sesionar a través de WhatsApp y tener la posibilidad de tener una junta diaria, pues la recuperación está al alcance de la mano. También el día de mañana tenemos compartimiento. Comparte el compañero Juan F. de Neuróticos Anónimos. El tema es ¿por qué la gente no se recupera en NA? ¿Será cierto que la gente no se recupera en NA? Vamos a ver qué nos dice mañana. Entonces, ya dados los avisos, les invito, compañeros, a rezar conmigo la oración de la serenidad, seguido de la declaratoria de la responsabilidad, para concluir nuestra reunión, que dice de la siguiente manera: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de este programa siempre esté allí y por eso yo soy responsable. Que tengan todos útiles, felices, 24 horas y hasta mañana si nuestro poder superior así lo permite.